Se sigue viendo la pantalla, ¿no es cierto? Sí. Ya, perfecto. Entonces, antes de hablar de trauma de tórax propiamente tal, vamos a hablar un poco de generalidades de lo que es la ATLS. No sé si alguno de ustedes ha oído antes hablar de la ATLS, pero es la sigla para resumir el Advanced Trauma Life Support, o sea, el trauma de soporte vital avanzado o el soporte vital avanzado en trauma, ¿ya? Este tema es bien emocionante, digamos, y la gracia de esto es que aquí cambia un poco la idea y ahora van a entender por qué fue tan importante la ATLS, ¿ya? ¿Cuál era la necesidad de crear un curso de trauma? Primero, porque 9 personas mueren por minuto por accidente o violencia, según lo reportado por la Organización Mundial de la Salud. 9 personas por minuto, lo que lleva a que sean 5,8 millones de personas de todas las edades y grupos económicos que mueren cada año en el mundo. La causa principal de muerte en personas de 1 a 44 años de edad es el trauma, ¿ya? Y lamentablemente ha ido en aumento, o sea, en la medida que toda la tecnología crece y cada vez hay más vehículos y cada vez hay más velocidad, hay un aumento exponencial de muertes por trauma. Para entender varios conceptos, estos son bien importantes y son cosas que siempre les van a preguntar, es el tema de la distribución trimodal de las muertes. En trauma, la muerte tiene una distribución trimodal. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente muere en 3 oportunidades. Primero, el primer segundo, los minutos de la lesión. Cuando ocurre el trauma, en ese momento, el paciente, ya sea porque tuvo un traumatismo encefalocraniano muy grave, con exposición de masa encefálica o demasiado grave desde el punto de vista cardiovascular, el paciente muere prácticamente en el momento del accidente, una muerte instantánea casi, ¿ya? Y estas muertes son muy difíciles de prevenir o de tratar, o sea, prácticamente lo único que podríamos hacer para evitar este tipo de muerte es prevenir el accidente, ¿ya? La segundo pic de mortalidad va a ocurrir minutos o horas después de la lesión, o sea, ocurre el trauma y minutos o horas o poquitas horas el paciente puede fallecer. En este grupo de pacientes nosotros podemos intervenir y si nuestra intervención y nuestra evaluación es rápida y buena, ¿ya? Y adecuada, el paciente se va a salvar. A este tipo de pacientes, en este tipo de pacientes es en que la ATLS nos insta a actuar, en la famosa llamada hora de oro. Si al paciente justo lo atendió alguien bien en ese momento, en el minuto que se accidentó, ese paciente va a sobrevivir, versus el paciente que quedó botado, abandonado, qué sé yo, fue mal atendido. Y después hay un tercer pic de mortalidad en las muertes por trauma, que es la que ocurre días a semanas después, cuando en la evaluación inicial no se tomaron las medidas adecuadas y el paciente después va a morir de infecciones o disfunción de sistema. Fue porque falló la mano en el primer momento, alguien se le olvidó los antibióticos, se le olvidó la antitetánica o no le hizo la operación como correspondía y ese paciente va a fallecer en un tercer tiempo. ¿Cuál es la historia de la TLS? La TLS tiene una historia bien triste. No sé si ustedes han oído hablar del accidente en Nebraska en 1976 en Estados Unidos. Un cirujano ortopédico piloteaba su avión y su familia, que iba con él arriba, se estrelló en un campo de maíz en Nebraska rural. Y él vio como su familia, parte de su familia, falleció por la atención inconsistente que recibió cuando fue rescatada. Estaba en un territorio rural, llegaron las ambulancias, pero no se coordinaban, se llevaron algunos pacientes que no eran tan, no sea, tan rápido de llevar y los que estaban más graves fueron abandonados. Finalmente, él hizo una anotación de todo esto y evaluó cuáles habían sido los tiempos del trauma y los errores que se habían cometido. Finalmente, la Universidad de Nebraska, en conjunto con la American College of Surgeons, hizo un cambio en la atención del trauma y creó un sistema de atención para los pacientes que se traumatizan para lograr que esta atención sea efectiva. Y así fue como se creó el primer curso de la ATLS en 1978. ¿Y cuáles son los principios básicos de este curso? Primero, la atención adecuada y oportuna. Segundo,
respetar lo que llamamos, o valorar lo que llamamos la primera hora, la hora de oro, ¿ya? En general, todas las medidas que se enseñan son medidas básicas y sencillas. Cualquier médico las puede hacer. No son medidas para cirujanos ortopédicos, ni urgenciólogos, ni cirujanos traumáticos, ni cirujanos experimentados, sino que cualquier médico puede tomar estas medidas, ¿ya? Sin embargo, a pesar de eso, actualmente es un estándar de atención incluso en centros de trauma. El curso de la ATLS ofrece una base para la evaluación, el tratamiento, la educación y la garantía de calidad. Es un sistema de atención de trauma que es medible, reproducible y completo. Y el programa de la ATLS ha tenido un impacto positivo en el cuidado de los pacientes lesionados de todo el mundo. Vino a cambiar el manejo del mundo. Y antes de continuar en la línea del trauma, quiero incorporarles otro concepto que es el concepto del triage. Yo creo que algunos de ustedes saben lo que es el triage. ¿Saben lo que es el triage? ¿Alguien podría decirlo así en cortitas palabras lo que es un triage? ¿O no? No tienen idea. No lo han escuchado. ¿Es un sistema de categorización? Exacto, es un sistema de categorización que se usa para muchas cosas. En trauma también se usa, ¿ya? Nosotros vamos a clasificar, sobre todo cuando hay un accidente múltiple, con múltiples víctimas, como, imagínense, no sé, pues, las Torres Gemelas. Imagínense accidentes de ese nivel, o un accidente colectivo así en la carretera y colisionan 150 vehículos, ¿ya? Entonces, generalmente, ¿qué es lo que ocurre en situaciones como esa? A mí se me viene una sola idea a la cabeza: caos. Hay un caos, nadie entiende nada, todo el mundo grita, corren para un lado, corren para el otro, y en ese caos se pierden los pacientes más graves. Entonces es importante que alguien tome la batuta y diga: voy a clasificar los pacientes, voy a ver quiénes están más graves y a quién hay que llevarse primero, ¿ya? Hace poco yo fui, hace poco, unos meses atrás, me arranqué un fin de semana a la playa y ese típico de persecución no me había pasado o no me pasa tan seguido. Me encontré con un accidente en la carretera. Habían chocado dos autos con familias completas y habían, yo creo que en torno a unos 10, 12 lesionados. Igual estaba la crema. Habiendo 10, 12 lesionados, eran poquitos, pero igual ahí lo que uno hace, tú corres por un lado, corres para el otro y vas tratando de clasificar pacientes. Y de repente los pacientes se mueven y tú no tienes cómo, es difícil categorizarlo. Y llega una ambulancia, y se lleva un paciente. Las ambulancias no se pueden llevar más de un paciente. Y tú tienes que elegir cuál es el más grave para que se lo lleve primero, ¿ya? Entonces, el triage en trauma consiste en clasificar a los pacientes en función de los recursos necesarios para el tratamiento y lo disponible que tenemos. O sea, el orden de tratamiento se basa en otras prioridades, que ya las veremos, que son las prioridades del ABC. Ya, la clasificación de los pacientes en el terreno en situación de múltiples víctimas, ¿ya? Y lo otro, tenemos que ver el número de pacientes que tienen, la gravedad de sus lesiones y esto que no exceda la instalación para dar el tratamiento. O sea, tenemos que elegir a qué paciente vamos a mandar a qué lugar, porque si tengo, qué sé yo, estoy cerca de un hospital pequeño y ese hospital no lo puede recibir, no saco nada con mandar un montón de pacientes para allá porque esos pacientes van a fallecer. Tengo que elegir a dónde mandarlos, dónde derivarlos en forma correcta y dónde derivar a los más graves y a los menos graves. ¿Se entiende el concepto? Hay un montón de películas que muestran esto, en Grey's Anatomy, en las películas típicos de ER, que salen accidentes en New Amsterdam, creo que también sale accidentes en triage y cómo se priorizan los pacientes. Pero para tener una idea, un accidente, abajo tenemos una visión de lo que eran las Torres Gemelas, la cantidad de gente y cómo se ocupan estas tarjetitas en las que uno anda trayendo en el bolsillo los equipos de salud y llegan y tú pones, qué sé yo, a este paciente hay que llevárselo urgentemente, rojo, ¿ya? A este paciente no es tan necesario que sea llevado tan urgente, le pongo un amarillo, o el que puede esperar mucho más rato, uno verde. El que se está a punto de morir, ese paciente tampoco podemos perder recursos en él. Y ese paciente generalmente tiene una tarjeta de mortalidad, así como una tarjeta negra. Increíble de que esto también puede ser revalorado, pero no sacamos nada con trasladar a un paciente que va a fallecer en el camino y le vamos a quitar la oportunidad de sobrevivir a un paciente que se podía salvar. Difícil, ¿sí? Ahí tenemos una visión. Cuéntame. ¿Por qué en la ambulancia solamente se puede llevar un paciente?
Porque así están hechas, pues tienen que llevarse un solo paciente, no pueden llevarse más. Por eso es que los accidentes colectivos tienen que ir un montón de ambulancias y cada uno puede darle atención a un solo paciente, lamentablemente. Así es. Pero no hay ninguna excepción si es que, por ejemplo, es algo... Probablemente tendría que darle a alguien desde más arriba en un accidente muy colectivo, decir ya que algún paciente, si llega un paciente grave y otros que no sean tan graves, ponte tú, que se pudieran ir sentados, ya, o dos camillas, en una es- situación que debiese ser autorizada por la autoridad sanitaria, ponte tú. ya. Pero así en términos generales no. Imagínense un panorama como este. Esta es una escena de lo que el viento se llevó de la guerra del norte con el sur, en el cual hay un montón de pacientes heridos, algunos de gravedad y todo, y ustedes están solos. Y dicen, ¿qué hago con todo este montón de pacientes? Tengo que priorizarlos, darle un orden de llegar. Entonces tú, por ejemplo, tienes un accidente colectivo y tú dices, ¿por dónde llega la ambulancia? Por ahí, por esa calle, por ahí van a llegar. Entonces, a esa calle, a ese lugar tengo que llevar las personas que están más graves. Entonces tú las vas priorizando y vas armando grupos. Alguien tiene que tomar el rol de liderazgo y decir, yo acá voy a tomar estos pacientes y los voy a llevar ahí. Y alguien que los lleve. Yo los voy priorizando y un grupo de todos los que tengan tarjeta roja, déjenlo en esa orilla ahí, qué sé yo. Y así uno va armando este sistema de triage. Ya, esto era lo que les quería decir, más o menos de triage, para que tuvieran una idea, para que conozcan los conceptos. Y ahora vamos a entrar un poco más en terreno global de lo que vamos a hacer en este curso de la TLS, ya, o qué es lo que enseña este curso. Y es el concepto del ABCDE. ¿Han oído hablar antes de eso? Díganme Sí, si o no nomás. sí, ¿Sí? ¿Han oído? Ya. Perfecto. Aquí lo importante es que ustedes sepan que la atención médica en forma general, siempre que es lo que hace, uno se acerca al paciente, tú le preguntas cómo se llama, tú te presentas y después le preguntas la anamnesis, qué le molesta, qué le duele y después le haces el examen físico, vas por la cabeza, el cuello. Aquí no se hace eso. Uno cambia el esquema de atención al paciente porque lo que tenemos que hacer es tres cosas. Primero, tratar la mayor amenaza de la vida del paciente en ese momento. Un paciente que se está ahogando porque le está saliendo sangre por la boca y está ahogándose en su propia sangre, yo no le voy a estar preguntando cómo se llama ni qué le molesta, ¿me entienden? Ni tampoco si es alérgico a algo, si se vacunó. Yo lo que tengo que hacer en ese momento es controlar la vía aérea, ¿ya? Que es lo primero. Por ejemplo, si yo no sé lo que tiene el paciente, eso no me puede impedir que yo le dé el tratamiento al paciente en trauma. Y finalmente, una historia muy detallada en este tipo de emergencias no es necesario para la evaluación del paciente con las lesiones agudas, ¿ya? O sea, lo que tenemos que hacer es descartar lesiones de riesgo vital en la evaluación primaria del paciente. ¿Qué voy a hacer? Primero voy a evaluar la vía aérea, después voy a evaluar la ventilación del paciente, después voy a evaluar la circulación del paciente, después voy a ver el estado neurológico del paciente y al final voy a exponer al paciente. O sea, le voy a sacar toda la ropa y voy a ver si tiene otras lesiones. ¿Por qué? El principio es el siguiente. La vía aérea tapada o obstruida lo va a matar antes de que el paciente no puede respirar, porque no puede mover el tórax. Si el paciente no puede respirar, lo va a matar antes de si el paciente está sangrando. Si el paciente está sangrando, eso lo va a matar antes de si tiene un daño neurológico. Y si tiene un daño neurológico, eso lo va a matar antes de que yo le pueda ver una fractura de la pierna o una lesión en alguna extremidad que se me puede pasar si no lo expongo. ¿Está claro el concepto? El concepto es ir matando punto a punto lo más importante y lo más agudo para lograr salvar la vida del paciente. La vía aérea es lo primero que voy a atacar en este paciente. Primero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Siempre que yo controlo la vía aérea, tengo que tener claro que tengo que controlar además el cuello, porque el cuello puede tener una lesión de la columna vertebral. ¿Y qué pasa si yo muevo mucho el cuello? El paciente hace una lesión medular y va a quedar parapléjico. Parapléjico porque ustedes le movieron mucho el cuello. Entonces, cuando alguien vaya a evaluar la vía aérea del paciente, primero tenemos que alguien, así como está esa maniobra, le afirma la cabeza y otro por mientras le pone el collar para evitar que se mueva la columna cervical. Y ahí evaluó la vía aérea, si tiene cuerpo extraño,
si está deforme, si tiene alguna fractura de mandíbula, si tiene alguna fractura facial, si escucho estridor, el paciente está, qué sé yo, o tiene un hematoma en el cuello, o veo que la tráquea está desviada, o le veo enfisema en la tráquea, o veo sangre o secreciones en la boca. Primero lo que hay que hacer es establecer una vía aérea permeable al tiempo que se restringe el movimiento de la columna vertebral, columna cervical vertebral. Esta es la técnica para la limitación del movimiento de la columna cervical. Alguien lo afirma y otra persona en la tabla le va a poner el collar. Cuando se retira el collar cervical, un miembro del equipo de trauma estabiliza manualmente la cabeza y el cuello del paciente. ¿Qué pasa? El paciente cuando está inconsciente, imagínense que está inconsciente y no está ventilando solo, puede estar, la lengua se va para atrás y tapa ya la faringe y la laringe y el lugar por donde va a entrar el aire. Entonces, hay dos maniobras, una en la que se levanta el mentón, mientras alguien le afirma el cuello para que no se le mueva, o ya tiene puesto el collar cervical, y otro es la tracción de la mandíbula. La tracción de la mandíbula hacia adelante para que con eso se luxa un poco la mandíbula o se levanta el mentón y hacemos que la lengua pase hacia adelante y le deje abierto atrás la vía aérea para que el paciente pueda ventilar. Si el paciente después de eso está ventilando y nosotros vemos que ventila, le podemos poner una de estas cánulas, que es una cánula Mayo, la imagen que se ve a la izquierda, en que una cánula cortita con la mano y lo doy vuelta y así mantengo la lengua en su posición y lo dejo ventilando aunque esté dormido. Si yo veo que el paciente está despierto, le pongo esa cánula y quedamos tranquilos. Si vemos que el paciente no ventila, lo tengo que intubar, que es la maniobra que estamos observando al lado derecho. Le tengo que poner un tubo que llegue hasta la tráquea y con ese tubo lo empiezo a ventilar con un ambú. Pero nos podemos encontrar con esto. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué vía aérea voy a tener si el paciente no tiene cara? Este es un accidente facial, un trauma facial importante, grave, en el que el paciente claramente perdimos la vía aérea. Entonces ahí no nos queda otra cosa que hacer una vía aérea invasiva. ¿Cómo podemos hacer una vía aérea invasiva? Puncionamos con una aguja gruesa la membrana cricotiroidea, eso se llama cricotiroidotomía. Ya hago una punción en la membrana, poquito debajo del cartílago tiroides, hasta el cartílago cricoides, que es una membrana, y lo pincho. Yo solo con pincharlo, que es una maniobra súper sencilla, lo voy a dejar ventilando por ese hoyito, que es muy chiquitito, pero lo va a permitir ventilar a ese paciente 45 minutos antes de asfixiarse. Le estoy dando 45 minutos más de tiempo que llegue la ambulancia antes de que el paciente se muera. ¿Está claro el concepto? Ese es el primer concepto, vía aérea. Ya una vía aérea más invasiva sería hacer una traqueostomía. Que eso la verdad es que algunos dicen que uno lo puede hacer con el lápiz Bic, en la calle. Yo no lo he hecho nunca así. La verdad es que para mí la traqueostomía es bastante, yo la considero bastante más compleja. Ya es como un nivel ya de especialista, no sería como de ATLS, ¿ya? Un paciente puede tener la vía aérea despejada y no puede respirar, como está el monito ahí, porque tiene algo que lo está aplastando. En este caso es cuando yo paso a la segunda parte, que es la respiración y la ventilación. La permeabilidad de la vía aérea no asegura que el paciente esté ventilando bien. Yo puedo tener la vía aérea despejada, pero el paciente está con todo el tórax fracturado y un tórax volante con una respiración ineficiente, o tiene el tórax lleno de aire con un neumotórax a tensión, o tiene el tórax lleno de sangre con un hemotórax. Entonces el paciente va a hipoventilar y eso va a llevar a una hipoxemia, a un paro cardiorrespiratorio, un compromiso de conciencia, ¿ya? Este paciente yo tengo que valorar después de la A cómo está la B de ventilación-respiración, ¿ya? C. Después que ya tengo la ventilación, la vía aérea despejada y alguien ventilándolo, a lo mejor al paciente con un ambú, qué sé yo, recién voy a preocuparme de la circulación. ¿Qué es lo que voy a preocuparme aquí? De los pulsos. El paciente voy a ver si está sangrando, puede que tenga sangrado externo. Si yo veo que hay sangrado externo, voy a presionar, así como sale en la imagen, lo que está sangrando. Hacer torniquetes y otras cosas no es lo recomendable porque dejo isquémica la parte distal. Lo que uno tiene que hacer, donde está saliendo sangre, yo meto los dedos y lo aplasto. Idealmente con algo limpio, si tengo guantes, con los guantes, tengo que apretar el punto que está sangrando.
Y después voy a valorar cómo está la circulación del paciente, voy a tomarle el pulso. En general, si alguien tiene un aparato de presión, estamos pensando que al paciente lo encontramos en la calle, no voy a andar con mi esfingomanómetro debajo del bolsillo, entonces voy a tomarle el pulso. Si el paciente tiene un pulso carotidio, yo asumo que el paciente tiene por lo menos, dicen, 60 de presión, ¿ya? Si tengo pulso femoral, debería tener 80 de presión. Si tengo ya pulso radial, mi presión debería estar sobre los 90, ¿ya? Entonces, con tocarle el pulso, ya carotidio o radial, si el paciente tiene pulso radial, yo sé que ese paciente por lo menos está bastante mejor perfundido. Puedo ver la perfusión tisular en los dedos, puedo visualizar las venas del cuello y mientras yo hago eso, la enfermera puede estar poniendo una vía venosa y estar aportando volumen. Idealmente volumen isotónico y después sangre. Después de que ya tengo todo eso visto, voy a evaluar cómo está la parte neurológica, cómo está la apertura ocular del paciente, cómo están los reflejos fotomotores y la respuesta verbal, si el paciente contesta, o la respuesta motriz, si obedece o no obedece o está inconsciente, ¿ya? En la escala de Glasgow, famosa por eso, el tema de la, no sé, pues, ahí de la anisocoria, por ejemplo, como se ve en la figura de arriba a la derecha, habla de trauma grave. En general también se identifica la presencia de lateralización de signos, por ejemplo, un paciente que tenga una hemiplegia o el paciente que tenga fija la mirada hacia un lado. Dicen que cuando hay daño del cerebro, como se pierde la parte motora de ese lado, los ojos giran al lado contrario. Entonces, miran hacia el lugar donde está el daño. El ojo así fijo hacia la izquierda quiere decir que la lesión en el cerebro está a la izquierda. Y al final, o sea, una vez que ya tengo evaluada la vía aérea y controlada, estoy ventilando al paciente y tengo controlada la circulación y le hice la evaluación neurológica, recién voy a exponerlo completamente para ver si tiene otras lesiones. Y ahí le voy a tocar el abdomen, las extremidades, voy a ver si tiene una fractura expuesta, voy a ver si está sangrando una herida, todas esas cosas, ¿ya? Y al mismo tiempo, el ideal para hacer esto es que hay que cortar la ropa. Yo sé que da como lata, pero la verdad es que hay que cortarla con una tijera porque si no uno tiene que mover mucho al paciente y le puede provocar un daño en la columna cervical o torácica o lumbar y con eso lo voy a dejar parapléjico. Así que mejor cortar la ropa, exponerlo completamente y después cubrirlo, porque los pacientes se van a helar. Y si están mucho rato, sobre todo tirados en el suelo o en la carretera, yo necesito dejarlos calentitos. Las ambulancias siempre vienen con estas frazadas térmicas que se ven ahí abajo en la imagen, abajo a la derecha, en la que se ve que son medias brillantes y envuelven a los pacientes para que el paciente mantenga el calor. Porque la tríada ya de la muerte, la hipoxemia, la acidosis y la hipotermia, ¿ya? Así que hay que cuidar que el paciente no esté hipotérmico, ¿ya? Hay que tratar de mantener un ambiente cálido, no solo por las frazadas, sino que también se le puede poner los sueros calentitos. No es buena idea ponerle suero helado al paciente. Y ahora vamos a pasar al trauma torácico. ¿Tienen alguna duda con las cosas que vimos? Yo, Cuéntenme. al final, ¿cuál es la indicación entonces de una traqueostomía? La indicación puede estar cuando tú tienes perdida la vía aérea, pero no es un procedimiento que tienen que aprender a hacer ustedes. Ese es un Ah, procedimiento que se hace en pabellón o en un servicio de urgencia, a lo mejor en un box de urgencia, idealmente por la persona que tenga más experiencia. ¿Ya? Ustedes ya gracias. saben que con la punción de la membrana cricotiroidea le van a dar 45 minutos al paciente. Así que Sí, pueden hacer la punción y después incluso pueden abrir ahí un hoyito, pero no una traqueostomía, sino una cricotiroidotomía. ¿Ok? ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? ¿Está claro el concepto de triage, de la muerte trimodal, la hora de oro? ¿Todos esos conceptos están claros? Sí, Qué bueno, ya, ok. Vamos a avanzar en esto y vamos a ir rapidito. ¿Por qué el trauma torácico es importante? Porque causa 25% de las muertes por trauma
y contribuye en el 50% a la otra mitad, digamos. Los protocolos están destinados en general a llegar y descartar las lesiones graves. Y la mortalidad puede ser prevenida con un tratamiento adecuado que es con medidas básicas. Por eso es importante que las aprendan ustedes, porque ustedes a lo mejor aprendiendo esto, que es así de sencillo, le pueden salvar la vida a alguien. La terapia está al alcance de cualquier médico que maneje la técnica y para que ustedes tengan una idea así en conceptos generales, 10% de los traumas cerrados y 15 a 30% de los abiertos solamente van a necesitar una toracotomía para resolverse. La gran mayoría no van a necesitar una toracotomía, solo van a necesitar medidas básicas. Estas son las razones por las cuales el shock, la hipercarbia y la hipoxia tisular provoca la muerte en los pacientes, y lo que hay que hacer para prevenirlo es la revisión primaria, que ya la vimos, A, B, C, D, E, reanimación de las funciones vitales, revisión secundaria detallada después de que uno tiene una revisión primaria, cuando llega al centro asistencial, revisa el A, B, C, D, E, pero ya a un nivel más elevado, y finalmente esto lo lleva a cuidados definitivos, ¿ya? Recuerde que todas las intervenciones tempranas están destinadas a corregir y prevenir la hipoxia, uno de los campeones de la triada mortal, de la triada de la muerte, y las lesiones que ponen en peligro la vida en el tórax se tratan sencillamente y rápido, ya sea con control de vía aérea o con instalación de un drenaje. El trauma de tórax se divide en un trauma abierto, ya sea por heridas cortopunzantes, empalamiento, heridas a bala, ¿ya? Trauma cerrado, las causas principales, accidentes automovilísticos o caídas de altura, ¿ya? También están las caídas en los rodeos, las caídas de las ramas de los árboles aquí en las forestales, otras causas de trauma cerrado en nuestra región. ¿Qué lesiones vamos a identificar en la revisión primaria? Cuando nos llegue el accidente, el paciente accidentado al box de paro, yo me encuentro con el paciente en la vía pública, lo que tengo que descartar en la revisión primaria son estos 6 diagnósticos que lo van a llevar a la muerte en la primera hora. La obstrucción de la vía aérea, que a veces por un chicle, el chicle que iba masticando se le quedó y yo se lo saco y el paciente respira. Neumotórax a tensión, neumotórax abierto, hemotórax masivo, tórax inestable y el taponamiento cardíaco. Taponamiento cardíaco es acumulación de sangre en el saco pericárdico, por ejemplo. Aquí vamos a tener la triada de Beck, hipotensión, tonos cardíacos apagados, hipertensión venosa. Hay una disociación electromecánica en ausencia de hipovolemia y neumotórax a tensión. Esta es la imagen que vamos a tener un taponamiento cardíaco. Nosotros al momento de ingresar al paciente al box de paro puede llegar el portátil y hacerle una radiografía en ese momento si tenemos alguna duda, sin mover al paciente al escritorio mientras lo estamos reanimando, ¿ya? Y tenemos este corazón en botella. ¿Qué hay que hacer? Funcionarlo. Le metemos una aguja en el ápex, ¿ya? Donde está el sifoides, en dirección a 45 grados hacia el hombro izquierdo. Y aspiramos. Con eso le vamos a absorber el líquido que está entre el saco pericárdico y evita que el corazón deje de latir, porque si el corazón está aplastado ahí entre, no sé, medio litro de sangre, si ustedes le descomprimen, aunque sea 150, 200 cc de sangre, el corazón se va a liberar y va a poder seguir latiendo. Pericardiocentesis. Neumotórax a tensión, otra lesión que hay que descartar. Si tengo un paciente que tuvo una caída de altura y lo que conversábamos en la mañana, se le rompe un bronquio y empieza por un mecanismo valvular unidireccional a entrar aire a la cavidad pleural que está cerrada porque no tenemos hoyos aquí, entra aire por la tráquea, por el bronquio, entra a la cavidad, el paciente expira y se le sale el aire de acá, pero no se le puede salir el de acá, y en la próxima inspiración vuelve a entrar aire, y así sucesivamente se empieza a aplastar el pulmón, empieza a desplazar el mediastino al lado sano, por lo tanto tiene una hipertensión torácica, tan hipertenso que ni siquiera se ve el diafragma de este lado,
imagínense que generalmente el diafragma derecho es más alto que el izquierdo, están ahí con el surco profundo que hoy día en la mañana les decía el doctor Barriento, empieza a empujar la tráquea, miren cómo está desviada la tráquea hacia el lado izquierdo, todo el mediastino al lado izquierdo, hasta que se va a colapsar la cava y el paciente va a morir de un shock, de un segundo a hora. Esto es una emergencia, es un aumento unilateral de presión intratorácica que desplaza todo hacia el lado contralateral, ¿ya? Hay compromiso respiratorio y después hemodinámico. En todas partes, y esto es pregunta del EUNACOM, cuando ustedes estén en séptimo año y vayan a dar el EUNACOM, cuando pregunten por neumotórax, atención, siempre tienen que contestar que el diagnóstico es clínico. Uno no necesita una radiografía para hacer el diagnóstico de un neumotórax, atención. Si ustedes ven un tórax hiperventilado, hiperaumentado de tamaño, con desviación de la tráquea, con desviación de los ruidos cardíacos hacia un lado, y ensanchamiento de los espacios intercostales, descenso del diafragma, nosotros debiésemos diagnosticar clínicamente un neumotórax, atención, y tratarlo en consecuencia. Miren este neumotórax, atención, muchachos. Este paciente atrás se ve la tabla de transporte. Casi no se ve en el hemitórax izquierdo, es prácticamente puro aire, el corazón está convertido en una gota aquí. Tiene todo desplazado. Yo no sé si está vivo este paciente, está fallecido, porque es una radiografía que encontré en el sistema, ¿ya? Pero prácticamente ya no tiene mediastino, se fue todo para el otro lado. ¿Qué hago? El tratamiento es súper fácil. Hago una descompresión rápida con una punción en el segundo espacio intercostal y meto una aguja y lo dejo que salga el aire a presión hacia el ambiente. De esta forma voy a convertir un neumotórax cerrado en un neumotórax abierto, pero voy a igualar las presiones. La presión de adentro de la cavidad pleural con la del ambiente, va a salir el aire a presión hacia afuera. Y después le pongo un tubo cuando esté más tranquilo. Alguien siempre me pregunta, ¿por qué no le pongo el tubo al tiro? Claro, si te vaya a demorar un segundo, le ponía el tubo al tiro, pero como yo sé que las personas inexpertas se van a demorar en poner el tubo, es mejor que pongan la punción, que en eso sí que se van a demorar un segundo y después pueden poner el tubo. Con más calma. Mientras la punción le da el tiempo. Otra lesión vital que tenemos que descartar, el neumotórax abierto. ¿Qué es el neumotórax abierto? Es cuando el diámetro de la lesión es 2/3 el diámetro de la tráquea. Eso quiere decir que el paciente cuando tome aire le va a entrar por la nariz, la boca, qué sé yo, la tráquea, pero también le va a entrar aire por acá. Le va a entrar aire por el hoyo que tiene en la pared. Entonces esto se convierte en una herida que respira, ¿ya? Cada vez que toma aire, va a entrar aire y después cada vez que lo bota, va a salir aire por ahí. Va a entrar aire, va a salir aire, va a entrar aire y eso va a provocar lo que se llama una traumatopnea. Un paciente puede vivir así por media hora, 40 minutos y después de eso va a caer en una falla respiratoria, ¿ya? Entonces, para evitar que el paciente en el momento que yo me lo encuentre puede estar con los ojos abiertos, ya está conversando, pero le va a entrar aire por acá, lo que lo va a llevar al agotamiento, ya porque es como tener un distrés respiratorio agudo, lo que yo tengo que hacer es poner un parche de 3 puntas, cubrir todo esto, ya, y dejar una salida en uno de los hoyitos para que cada vez que bote aire el paciente le salga por ahí y cuando tome aire este lado se pegue y evite que el aire entre. Permite que solo salga sin entrar. Es como fabricar una pseudo válvula unidireccional, ¿ya? No sé si va a correr este video, pero este es un paciente que a mí me llegó, se autodisparó una escopeta que entró por ahí, por donde ven esta herida, y salió todo por acá. Miren cómo estaba, ¿ya? Todo esto abierto, lo que hay que hacer es poner un parche que incluya todo esto, ¿ya? Y dejarlo cerrado en 3 lados y un lado abierto. Y en ese lado abierto, cuando él bote aire, va a salir el aire por ahí. Pero cuando tome aire, no va a entrar. Entonces, de esa forma le mantengo la pleura relativamente cerrada mientras llega a un centro que le pueden prestar ayuda. Este paciente después, pregúnteme. ¿Eso fue con intento de suicidio o pues sin querer? Se disparó con ganas, sí. Estaba deprimido. Ya, este paciente después se le tuvo que poner, se le tuvo que poner un colgajo, ahí eso ya es atención superior, pero por el momento lo que hay que hacer es cerrarlo y dejarlo cerrado y con un drenaje, ya,
que alguien me decía, doctora, pero ¿cómo le voy a poner un drenaje si tiene un hoyo más grande que él? ¿Me entiendes? Entonces yo le decía, pero aquí la gracia es que tú pones un drenaje y cierras esto. Y lo limpias, lo aseas y lo cierras. Hasta que llegue un centro asistencial donde le puedan hacer esto, po, ¿ya? Derrotarle un colgajo y cerrarlo y después el paciente quedó así, ¿ya? Reparación quirúrgica. La cuarta cosa creo que estamos ya viendo, vimos el taponamiento cardíaco, el neumotórax a tensión, el neumotórax abierto, ahora viene el hemotórax masivo por ruptura de algún vaso importante, la cavidad pleural se puede llenar de sangre, puede tener una lesión del hilio pulmonar o de los vasos de la caja torácica que sangran como chanchos, y los vasos de la caja torácica tienen circulación sistémica y sangran mucho, ya, y pueden llenar ese tórax y finalmente esto también va a llegar a una hiperpresión del hemitórax, pero ahora por líquido. Ojo que aquí no vamos a tener los signos clásicos de un neumotórax porque puede ser que el paciente esté choqueado, entonces no vamos a tener ingurgitación yugular ni hiperpresión de la cavidad porque el paciente puede, al perder sangre, puede que no tenga volumen suficiente como para provocar una ingurgitación yugular, por ejemplo, pero podría tenerla, ya, y lo que hay que hacer es reposicionar el volumen de este paciente y poner un drenaje pleural. Drenaje pleural, aportar volumen, control radiológico, y si el paciente, al momento de ponerle el drenaje, drena más de 1,5 litros, tengo que llevarlo a pabellón. O porque drene más de 200 cc por hora por 2 a 4 horas seguidas. Esto es una receta de cocina de la TLS. La TLS, si ha tenido crítica, es que muchos han dicho que tiene eso, de que son como recomendaciones y algunos se ajustan así como a la recomendación. Por ejemplo, en este caso siempre ocurren cosas así como que, oye, le puse el tubo y me dio 1,300 litros, pero no me alcanzó el 1,500 litros, entonces no lo voy a llevar a pabellón todavía. Ahí hay que usar el criterio, ver cómo está el paciente, ver si el paciente está hemodinámicamente estable, si está tranquilo. Si está inestable, probablemente hay que llevarlo a pabellón antes del criterio recomendado. Ahí hay que balancear muchas cosas más. La quinta cosa que tenemos que descartar es el tórax inestable, ¿ya? O el tórax volante. Es un movimiento paradójico de un segmento de la caja torácica con la inspiración, ¿ya? Se produce porque hay 4 o más fracturas costales en 2 o más sitios. El 74% de la asociación con contusión pulmonar. Aquí hay mucho dolor, además, el paciente tiene toda la caja torácica fracturada, entonces cada vez que respira más encima, un pedazo de la caja torácica en vez de inspirar se mueve en forma opuesta, o sea, el paciente inspira, la caja torácica se abre y este pedazo de pared se va para adentro. Y cuando el paciente bota el aire y la pared se ensancha, este pedazo de pared se va hacia afuera. Entonces tiene un movimiento bamboleante en la caja torácica que ocurre con la respiración y esto lleva a la ineficacia de la respiración. Entonces, aquí mire por ejemplo ese pedazo, muchachos, mire. Tome aire. Bote, eso, todo. Eso le pasa porque acá, y cuando el bote, fíjese cómo ese pedazo de pared, como está quebrado aquí y acá, ese pedacito se mueve aparte, diferente del resto del cuerpo. ¿Qué hay que hacer? Hacerle kinesiterapia, aunque parezca ridículo, darle oxigenoterapia, controlar el dolor. Ojo, este paciente tiene que estar en la UCI, porque es probable que requiera ventilación mecánica. Muchos de ellos llegan conversando. Entonces alguien puede decir, pero no tiene nada, lo mando para la casa, el paciente se muere, porque la contusión pulmonar evoluciona en horas, 2, 3, 4, 5 horas, y el paciente va a estar en falla respiratoria. Por lo tanto, ese paciente o lo ventilo o le doy cirugía con fijación de los arcos costales que están quebrados y con eso le voy a dar estabilidad al tórax, la estabilidad que había perdido. Sin embargo, en el momento que yo lo recibo y veo el tórax volante, lo que tengo que hacer es diagnosticarlo y dejar al paciente en la unidad que corresponda. O sea, un paciente que tenga oxígeno a mano y una unidad donde probablemente se pueda intubar y ventilar. Y eso es, pues muchachos, la revisión primaria es que ustedes puedan descartar la obstrucción de vía aérea con los pasos que vimos, el taponamiento cardíaco, el neumotórax a tensión, el neumotórax abierto, ¿ya?
el hemotórax masivo y el tórax volante. Esas 6 lesiones hay que descartarle a la revisión secundaria. Y fíjense que no estamos haciendo diagnósticos, estamos casi diagnosticando síndromes, porque el neumotórax de atención sabemos por lo que es, sabemos si se le rompió un bronquio o la tráquea, o si se le rompió, qué sé yo, un subsegmentario, un pedazo de pulmón, no tenemos idea. Da lo mismo. El paciente hay que clavarle una punción en el segundo espacio intercostal y le vamos a salvar la vida. Lo mismo con el taponamiento cardíaco, sabemos si tiene una perforación del ventrículo, o se le rompió un vaso del pericardio, o se le rompió un gran vaso que se vació al pericardio, no sabemos. Pero si le hacemos una pericardiocentesia, al paciente le vamos a salvar la vida, vamos a hacer que alcance a llegar a pabellón para que alguien lo opere. Lo mismo con el hemotórax, no sabemos si se le rompió la aorta, o se le rompió una vena pulmonar, o un pedazo de parénquima o pared, pero si le ponemos un drenaje pleural le vamos a salvar la vida. De eso se trata la TLS. La TLS se trata de darle la atención oportuna en el paciente en el momento para evitar que el paciente fallezca y que llegue al centro asistencial en la mejor forma posible. Y después ahí ya vamos a ver todas estas revisiones secundarias en donde ya vamos a hacer el diagnóstico ya más acabado, por ejemplo, de una contusión pulmonar o la contusión cardíaca o la ruptura aórtica o una hernia diafragmática traumática, rupturas traqueobronquiales, rupturas esofágicas. Y aquí tenemos de todo, por ejemplo. Una contusión pulmonar es como un golpe en el pulmón, se ve igual que una neumonía, ¿ya? Y este paciente va a evolucionar en horas, igual que el tórax volante. Estos pacientes evolucionan en la 5ª hora, ya están ahogados y puede que hayan llegado conversando, ¿ya? A mí una vez me pasó con un paciente post-terremoto, era un abuelito así como de 70 y tantos años que vivía en Santiago y vino a ver sus casas, su fundo aquí que tenía en Talca, que había sabido que en Talca con el terremoto se había caído todo, y vino acá y de repente la camioneta la dejó puesta sin freno de mano, así como en bajada. Y se puso contra la pared y se le vino la camioneta encima y lo aplastó así de a poco, o sea, un accidente súper tonto, así lo empezó a aplastar de a poco, de a poco, de a poco. Y él, como era viejito, se quebró entero. Tenía como 20 fracturas costales, tenía más fracturas que costillas. Y el paciente llegó caminando. El hijo se lo quería llevar para la casa. Y nosotros diciéndole, oye, por favor, hay que hospitalizarle. No, casi que, ¿cómo es posible? ¿Cómo lo vamos a hospitalizar? Me lo voy a llevar a Santiago. Diciéndole, no va a alcanzar a llegar a Santiago. Bueno, el paciente a las 2 horas estaba conectado al ventilador mecánico. Porque estos pacientes empiezan a tener respiración inefectiva y la contusión pulmonar no ayuda, porque se llenan los alvéolos de sangre en vez de aire. Ojo con el paciente que se pone disneico, cianótico o empieza a desgarrar sangre. La mortalidad es tan alta, un 74%, y es prevenible si nosotros hacemos el diagnóstico y lo dejamos hospitalizado. Ahí vemos cómo está la contusión pulmonar, esta parte blanca ahí, donde están los alvéolos que deberían estar llenos de aire, o sea, ser negros, están blancos. Entonces ahí hay que sospecharlo, hospitalizarlo, darle oxigenoterapia, manejar el dolor para que respire bien y evaluar si necesita la UCI o una ventilación mecánica. Cuando se rompe el árbol traqueobronquial es raro, generalmente es por un trauma penetrante, ¿ya? Generalmente tiene lesiones asociadas, entonces por eso es tan grave, porque al lado del árbol traqueobronquial están los grandes vasos y podemos tener lesiones soplantes. Estos pacientes hay que operarlos, ¿ya? Que hace una broncoscopía, cirugía de urgencia. Comprenderás que esto es más que nada para que ustedes lo sepan, ¿ya? Pero no son cosas que ustedes tienen que hacer. Ustedes tienen que llegar con el paciente. Si hizo una ruptura del árbol traqueobronquial, va a tener un neumotórax de atención. Con que ustedes lo hayan puncionado, ya le dieron el tiempo suficiente para que el paciente se salve. El trauma esofágico, más raro todavía, porque también está súper protegido, el esófago está metido atrás, al lado de la aorta, detrás de la columna, o sea, delante de la columna, resguardado por el corazón, un órgano que está como escondido detrás de la tráquea. Si se lesionó es porque se lesionó otra cosa en general, sobre todo por traumas externos. Se han visto últimamente más traumas esofágicos habiendo tanta cosa invasiva últimamente. El trauma esofágico está más bien asociado a lesiones iatrogénicas, ¿ya? Profe, consulta, usted mostró el tratamiento del hemotórax masivo. ¿Ese tratamiento sirve para cualquier derrame pleural masivo?
Sí, claro, tratamiento, si un derrame pleural masivo de un cáncer, tú tienes que hacerle un drenaje nomás, pues ese paciente no saca nada con hacer una toracotomía. Aquí estamos hablando de trauma, para no confundir los conceptos, ¿ya? Si tú drenas mucho volumen, un derrame pleural neoplásico, eso hay que ir drenándolo de a poquito, ¿ya? Porque sabemos que el volumen no es sangre, es líquido que tenía guardado el paciente por otra razón, ¿ya? Sí, ya, Aquí estamos hablando de trauma, para que no confundan esos conceptos, ¿ya? ya. El dolor torácico es desproporcionado muchas veces en el trauma esofágico. Nadie entiende, nadie sabe lo que pasa, porque a veces se les pasa hasta desapercibido. El último perforación esofágica que vimos, el paciente casi que comiendo, los médicos no le creían que tenía perforado el esófago y lo tenía perforado. ¿Ya? Contusión miocárdica. Ojo con esto, porque si se fracturaron las costillas adelante o se fracturó el esternón, yo tengo que imaginarme por qué se va a quebrar el esternón. ¿Por qué se quiebra un hueso? Porque se estrella contra dos superficies duras, ¿no es cierto? Entonces, si el esternón se quebró fue porque se golpeó atrás con la columna, por ejemplo, entre otras superficies. Por ejemplo, la más común, el manubrio del conductor. Choca, se viene el manubrio y se golpea atrás el esternón contra la columna, se quiebra el esternón. Y entre medio está el corazón. Y todos piensan, no, tiene quebrado el esternón, nadie piensa el tremendo golpe que recibió el corazón. Muchas de estas contusiones miocárdicas en trauma cerrado hay una compresión directa del corazón y el paciente subclínicamente empieza a tener arritmias fatales y se puede morir. Algunos incluso pueden hasta perforarse el miocardio. Y esto ocurre en el quinto día, por lo tanto, si yo tengo un paciente con una fractura external y sospecho una contusión miocárdica, tengo que actuar igual que como si tuviera un infarto, chiquilla. Le tengo que tomar enzimas cardíacas, tengo que hacer un electrocardiograma, monitorizarlo para ver si tiene arritmia. Tienen que pensar como si tuviera un infarto. Y si tiene altas las enzimas cardíacas, ese paciente tiene que quedarse hospitalizado hasta el quinto día, porque el quinto día se puede perforar. Ecocardiograma, evaluación anatómica y funcional, le tengo que pedir un eco para ver si está funcionando bien las paredes, si tienen hematoma las paredes, manejo en UCI, monitoreo y tratamiento de arritmia o falla cardíaca y ver si es necesario las drogas vasoactivas o si vamos a finalmente enfrentarnos a una ruptura cardíaca. ¿Y qué hacemos en una rotura cardíaca? Hay que hacer una toracotomía anterior y, si no nos da el plazo, pasarnos para el otro lado. Esta es la toracotomía que se llama anterior bilateral o clamshell en cuello de almeja, boca de almeja, sí. Ya, entonces abrimos al paciente de arriba abajo, es mucho más fácil que hacer una esternotomía, que hay que tener un esternótomo y tener, digamos, puntería para que te quede justo en el medio, en un trauma. Entonces nosotros hacemos una toracotomía anterolateral y si no nos da el campo nos pasamos para el otro lado. Y ahí se ve cómo está el pericardio lleno, un hematoma gigante y el médico está abriendo con una Kelly para llegar a abrir el pericardio y abordar la lesión en el miocardio y poder ponerle puntos para que el paciente se salve. ¿Ya? Una cirugía urgente. Lo mismo con el trauma de grandes vasos, también se aborda de la misma forma, aunque lamentablemente estos pacientes es muy raro que lleguen a pabellón. Los pacientes con trauma de grandes vasos, si no están en un centro cardiovascular, la gran mayoría muere, ¿ya? Porque imagínense lo que es que se te rompe el arco aórtico, o sea, el flujo 5 litros por minuto, la volemia de un paciente promedio es de 7 litros, o sea, el 15 a 20% nomás llegan vivos al hospital y la mitad se muere antes de las 2 horas, sin tratamiento adecuado. Por lo tanto, tenemos alto índice de sospecha y llegar y abordarlo con todo el equipo multidisciplinario que requiere. La radiografía de tórax va a tener las siguientes características cuando tengamos una lesión de grandes vasos. Primero vamos a tener un ensanchamiento mediastínico, raro, ¿no es cierto? Anormalidad del contorno aórtico, este no es el contorno aórtico habitual, ¿no es cierto? Opacificación de la ventana aortopulmonar, donde está la aorta y donde está la arteria pulmonar, no hay un espacio negrito que generalmente hay, aquí se pierde, ¿ya? Desviación de la tráquea, tráquea desviada, al lado derecho en este caso, puedes tener una sonda nasogástrica que también esté desviada, depresión o verticalización del bronquio fuente izquierdo. El bronquio fuente izquierdo, que generalmente es más horizontal, se hace más vertical, porque los grandes vasos lo empujan hacia abajo. Y hay un engrosamiento paratraqueal. Vemos aquí al lado de la tráquea que generalmente no está esto blanco, vemos que hay como blanco alrededor. Hay un engrosamiento paratraqueal. Y aquí puede incluso aparecer
un casquete o gorro apical, que es cuando en la parte de arriba de la radiografía se pone blanco también, ¿ya? Esas son las lesiones visibles en una radiografía de tórax del paciente, en un daño vascular. Miren aquí en un escáner cómo se ve la disección de la aorta. La radiografía de tórax la sospecha, pero el TAC de tórax lo confirma, y ahí sabemos perfectamente qué es lo que hay que hacer. Trauma diafragmático, más fácil todavía, se rompe el diafragma, se suben todas las vísceras al tórax. Acuérdense que el tórax tiene presión negativa, así que succiona. Alguien me podría decir, ¿por qué no el pulmón se va para abajo, para el abdomen? Por eso, porque la presión es negativa en el tórax, entonces en vez de bajar por gravedad, las cosas suben y vamos a tener el estómago, el colon, el vaso, todo metido aquí. Es mucho más frecuente, dicen, en el hemitórax izquierdo. La verdad es que las dos hemitórax se lesionan en forma, hemidiafragmas, perdón, se lesionan en forma similar. Lo que pasa es que el diagnóstico del hemitórax izquierdo es mucho más frecuente. En el lado derecho, el hígado, como cubre todo el resto, tiene un rol protector y evita que se formen en la gran mayoría de los casos hernias, ¿ya? La sospecha aquí es alta por el nivel de la lesión y aquí vemos víscera, o sea, claramente en una radiografía vemos que aquí tiene una hernia diafragmática y el tratamiento al momento de hacer el diagnóstico debe ser inmediato. Y las cosas más habituales, por ejemplo, este paciente que tiene todas las fracturas costales, ¿las ven? Aquí está todo quebrado, tiene un neumotórax, pero este neumotórax es un neumotórax simple, que hay que tratarlo con un drenaje pleural, ¿no es cierto? Un hemotórax lo mismo, que el hemotórax, no todos los hemotórax van a ser masivos, ni todos los neumotórax van a ser más, tampoco a tensión ni abiertos, van a ser simples, y aquí lo que hay que hacer es manejar con drenaje pleural y tratar al paciente. Las fracturas costales, que también les va a tocar mucho a ustedes ver fracturas costales, los pacientes lo que más tienen es dolor. Ustedes le van a tocar la fractura, van a tocar como una tecla de piano y la costilla se mueve igual y suena así. Signo de la tecla, hay crepitación y movimiento paradójico, o sea, no paradójico, sino que anormal de la costilla y como una tecla de piano, ¿ya? Si ustedes tienen eso, es porque está el diagnóstico hecho de las fracturas costales. ¿Cómo lo podemos objetivar? Pidiendo una radiografía de parrilla. Pero ojo, nunca se les tiene que olvidar en un trauma torácico de que lo mejor para ver costilla es la radiografía de parrilla, pero lo más importante que debemos descartar no es la fractura de la costilla, sino que el hemotórax o neumotórax. Por lo tanto, siempre tiene que haber además una radiografía de tórax, ¿ya? Más importante, si me van a elegir entre una radiografía de parrilla y una radiografía de tórax, tengo que elegir la radiografía de tórax. La radiografía de tórax es una de las radiografías que están consideradas en la evaluación primaria de un paciente traumatizado. Las costillas que más se quiebran son de la quinta a la novena. Ya, si se llegan a quebrar la primera o la segunda, quiere decir que el impacto fue tremendamente alto y que lo más probable es que haya lesión de grandes vasos. Si las costillas lesionadas son las bajas, tengo que sospechar que hay una lesión del diafragma o una lesión tóraco-abdominal. ¿Ya? ¿Cómo lo trato? Lo más importante, analgesia. Al paciente se le tiene que olvidar que se quebró. Le tengo que dar tanta analgesia que casi no le tiene que doler nada. Y ahí no hay que escatimar en gastos, o sea, ni tampoco en la guatita del paciente, porque hay que darle todo lo que le mejore el dolor. Distintos niveles, desde paracetamol, antiinflamatorios no esteroidales, pasando por la morfina y hasta por bloqueadores, ¿ya? La broncodilatación es muy importante porque estos pacientes van a respirar poquito porque les duele, entonces tratan de no respirar. Imagínense que a usted les duele algo, tratan de no respirar, de no toser, de no moverse. Ellos les pasa lo mismo y tienen que quebrar las costillas, entonces no suspiran, no toman aire, no tosen porque les duele. Entonces inconscientemente respiran menos y eso les provoca atelectasia y les provoca más dolor, más infección, más problemas. Entonces, para yo evitar eso, lo voy a broncodilatar, le voy a meter kinesiólogo para que lo mueva y le voy a dar mucha analgesia, porque así voy a evitar que una fractura costal me termine en atelectasia, infección y finalmente pueda terminar hasta un empiema a un paciente porque no lo traté el dolor en forma adecuada. Aquí tenemos una imagen de, finalmente ya para terminar, de lo que es una fractura esternal y aquí está el corazón, así que tienen que entender que este esternón se tiene que haber estrellado acá con la columna, por lo tanto el corazón que quedó en el medio puede haber quedado bien contundido también. ¿Ya? Por lo tanto, cuando tengamos una fractura esternal,
que puede ser, es una lesión súper frecuente, con el volante del auto, sobre todo con el cinturón de seguridad también, hay que descartar la contusión miocárdica, ¿ya? Se palpa que el paciente tiene así como raro el esternón adelante, ¿ya? Y con una radiografía de tórax lateral o un escáner podemos hacer el diagnóstico, y el tratamiento igual es con analgesia y reposo. Listo, muchachos. La maratónica clase, espero que les haya quedado claro. Y no sé, las dudas que quieran, las podemos contestar ahora. No sé si tienen alguna duda al respecto. El día jueves en la tarde o viernes en la mañana vamos a ver todas estas maniobras que a ustedes le deberían manejar en la TLS, o sea, la punción pericárdica, la punción de un neumotórax a tensión, la instalación de un drenaje pleural, el manejo de los drenajes, ya la reanimación cardiovascular, la intubación, ya todas esas cosas las vamos a ver el día jueves, ¿ya? Así que con que se estudie en esta clase es suficiente, ¿ya? Doctora, una consulta que preguntaron en relación pero a los seminarios. Las respuestas de la guía se manda en formato, por ejemplo, Word, y aparte se hace una presentación para el seminario, o se puede mandar como el PPT que se va a presentar con las respuestas. Word, solamente el Word, nada más, nada más. Ya. ¿Ya? Al correo del docente. O sea, lo que es derrames pleurales a mí, y lo que es neumotórax al doctor Barriento. A la mitad del curso le toca el viernes en la tarde el seminario con el doctor Barriento y a la otra mitad conmigo, ¿ya? Entonces, a nosotros nos tienen que hacer llegar mañana, pasado mañana, me tienen plazo. Pueden hacerlo llegar antes si quieren, para que no los manden todo el último día. Pero esa es la idea, ya que los manden, y ese día uno de ustedes, o sea, lo que vamos a hacer en el fondo son dos grupos. El primer grupo va a tener el seminario a las 2 y el segundo grupo a las 4, ¿ya? Y en los grupos van a ser más o menos de 25, van a estar los mismos grupos que dividimos, y uno de los representantes de cada grupo va a hacer la presentación de los casos, ¿ya? Se van a elegir en ese momento, ¿ya? Así que es importante que todos sepan, porque la nota del grupo la va a sacar la cara la persona que presente, ¿ya? Él va a sacar la cara por el grupo. ¿Tienen alguna duda? Yo tengo una duda, es que porque, por ejemplo, a mí me toca el viernes taller de drenaje pleural. En la mañana. Sí, en la mañana. Entonces, solamente entraría lo que vimos en la clase que vimos en la mañana. De drenaje pleural. No, es la de trauma la que entra. Lo de drenaje pleural es como la última parte, la colita de la clase, para que ustedes sepan que hay drenaje pleural, en lo que se usa, qué sé yo, pero lo que entra en el taller es lo que acabamos de ver. ¿Ya? Ah, ya. Ya. Las preguntas van en esa línea, en lo que es trauma de tórax, ¿ya? ¿Alguna duda más que tengan, muchachos? ¿Les quedó claro, no? Sí, Sí. ¿O muchas dudas? ¿Habían visto estos temas antes? ¿No? Sí, pero como a la rápida, o sea, no tan... Yo creo que cuando lo revisemos más a fondo van a surgir más dudas. Bueno, para eso es el taller, precisamente para aclarar las dudas, porque son 4 estaciones. En una vamos a tener para poner el drenaje pleural, en otro vamos a manejar la vía aérea, en el otro vamos a ver drenajes, tipos de drenaje, y vamos a, a ver dónde se hacen las punciones, en qué lugar se hacen las punciones, ¿ya? Y
otro taller es para que ustedes hagan y pongan un parche de 3 puntas, ¿ya? Esa es más o menos la idea del taller. Son cortitos, así que deberían poder hacer todas las cosas en conjunto. Ya, entonces la pruebilla es de esta clase de trauma. Exacto. Ya, súper. ¿Estamos? Ya, muchachos. Nos vemos entonces. Yo creo que mañana lo único que va a quedar es la clase en pijama, ¿ya? Y vamos a lo que podríamos hacer, porque yo vi que Nicolás, así como medio esquizofrénicamente, puso clases el jueves, clases el viernes. Yo creo que esos días no vamos a poder tener clases, muchachos, porque vamos a estar preocupados de los talleres, de los seminarios. Así que esas clases, como son más cortitas, probablemente lo que vamos a hacer es que las vamos a grabar y se las vamos a mandar porque ustedes las vean cuando puedan, ¿ya? Porque lo que entra para los seminarios, para que les queden los conceptos, es lo que vamos a ver estos 2 días, o sea, hemotórax, neumotórax, empiema, qué sé yo, trauma torácico, ¿ya? Y lo otro que el seminario de la otra semana, que es de cáncer de pulmón. Entonces, la otra clase que puede ser que la hagamos entre un poco mañana, si es que yo alcanzo a conectarme, o el miércoles lo de cáncer y nódulos, y ya el resto de las clases pueden quedar grabadas, porque son clases más cortitas y las hacemos con ustedes, con los que si quieren se conectan en ese momento, pero se las podemos hacer llegar al correo, ¿ya? Por Drive, por ejemplo, compartirlas. ¿Les parece o no? Al correo de ustedes. Y así quedan, porque no sé si hay una plataforma en la universidad que aguante clases así tan pesadas, no sé, pero prefiero mandarlas al Drive de ustedes. ¿Ya? Ahí vamos a ir viendo, para ver que no sea tan tóxica la entrega de clase. Ya, ya muchachos, chao. Que estén bien, descansen, estudien. Doctora, Chao. gracias. Chao, Chao. doctora, gracias. Gracias. Chao.